Tridente Aceleradora presenta. Cavernícolas, seguramente ustedes son parte del 85% de la población de este país que estamos relacionados de una u otra forma con la discapacidad. En México, el 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Y para muchos es difícil entrar en este tema. Hoy tenemos como invitado a un papá que decidió entrarle con todo al reto de la discapacidad. Y no solamente es entrarle, es evolucionarlo, visibilizarla y hacer algo no solamente por él, por su hijo, por su familia, sino también por la humanidad, por más niños, más niñas de este país, de este planeta, de este continente con discapacidad. Es una historia fascinante, espero que no se la pierdan, porque además es cómo le entras a la discapacidad, cómo no pierdes a tu familia, cómo maduras, mejoras tu relación en una circunstancia que es difícil y donde muchas veces se rompe la familia, se abandona el hogar, se abandona la circunstancia, y creo que todos hemos pasado momentos difíciles en pareja, con nuestros hijos, personalmente, y aquí habrá muchos recursos de cómo salir adelante con el corazón, con lo mejor de ti. Y lo que él decía, él dice, sin escatimar y sin guardarte. Cavernícolas, bienvenidos a este episodio. Soy Omar Estrada y Yuga Uga. Cavernícolas, el podcast para papás. Un espacio para navegar juntos en este viaje interminable de la paternidad. Acércate a la fogata. Bienvenido. Cavernícolas, bienvenidos a su cueva. Yo soy Omar Estrada y en este episodio tenemos a Andrés Bianchiotto, que él es cofundador y CEO de Kumar Center, emprendedor de medicina regenerativa y papá de Luca y de Bruno. Será una gran historia y muchas cosas estoy seguro que por aprender. Bienvenido, Andrés, a esta cueva, bienvenido a estos micrófonos. Hoy te vamos a decir el cavernícola invitado. Muchas gracias. Espero estar a la altura. Totalmente, completamente. Andrés, bienvenido. Gracias por estar aquí a estos micrófonos. Y de lo que se trata es hablar de paternidad con honestidad, con franqueza y con acompañamiento también. Qué bueno. Tenemos la suerte de que soy padre. Soy padre de estos dos gusanos que les digo yo, que se llaman Luca y Bruno y que forman el eje de mi existencia desde que llegaron. ¿Cómo ha sido este viaje de 12 años y 12 y 10? 12 y 10 fueron... Hay una frase que acabo de escuchar ayer y que me encantó. Lo que pasa es que en otro contexto, pero los días son largos, pero los años son cortos. Siempre que me preguntan, yo tuve a mis hijos ya siendo relativamente grande, tenía 36 cuando llegó Luca, y probablemente hubiera empezado antes. En su momento yo buscaba retrasar un poco la formación de la tribu familiar y de la cueva familiar, pero habiendo sido padre y mirando hacia atrás, digo, no hubiera esperado tanto, la verdad. Pero en mi caso en particular, mi hijo Luca, el mayor, tiene una discapacidad importante, tiene parálisis cerebral severa, y eso fue el centro de nuestra experiencia durante estos 12 años, y es parte de la experiencia de toda la familia. La madre, Barbie, ha estado muy dedicada a suavizar un poco el aterrizaje de este niño sobre el mundo, y también impactamos la vida del hermano, que nos atrevimos a tener un segundo hijo después del primer golpe y susto, y para él tampoco es fácil la vida con un hermano tan protagonista en nuestros focos de atención. Entonces, es un aprendizaje constante, es un aprendizaje que no se ve que vaya a acabar pronto, y también tiene sus momentos de entretenimiento, y ha tenido un gran salto hacia la aventura que emprendimos hace unos 7 años, y supongo que vamos a hablar de eso porque es bastante de público conocimiento. Claro. Y tiene sus recompensas, tiene muchas recompensas desde el punto de vista de ver a este niño al que se le daban muy pocas probabilidades de todo, llegar a cosas y estar enamorado a sus 12 años. O sea,
todos los extremos, desde los riesgos de salud hasta que es un tipo. Y es una persona individual y tiene sus gustos y detesta las cosas que su hermano ve en televisión y arma berrinches y desmadres y pelea en el nivel como hermano. Y pelea como hermano. Entonces, cosas que pensábamos que no estaban a nuestro alcance como grupo familiar ocurren igual. Como decía el personaje de Jeff Goldblum en Jurassic Park, la naturaleza encuentra el camino y cumple con las etapas y cumple con los pasos que deben ser cumplidos. Oye, ¿cómo fue este viaje? O sea, pues regresando, yo entiendo que, o sea, ustedes, tú y Bárbara, tienen un gran trabajo como padres y como visibilizadores de una discapacidad severa, como en el caso que tiene Luca. Y también han hecho muchas cosas también por personas y niños en el mundo que están pasando por algo parecido a ustedes. Pero antes de llegar a eso, cuéntame, ¿cómo fue, cómo ha sido este viaje cuando ustedes... Uno, yo siempre me gusta preguntar, y tú lo decías hace rato, tal vez hubiera sido padre más joven. ¿Por qué? ¿Por qué, Andrés? Porque creo que era una barrera ficticia, mental mía. Uno intenta disfrutar la pareja como dos individuos con dos ingresos, viajar mucho, hacer cosas que después empiezan a restringirse un poco cuando aparecen los niños y empiezan a tener otras rutinas, escuelas y cosas. Y en nuestro caso apareció un niño que tenía 5 o 10 veces mayor cantidad de dificultades y de requerimientos que interrumpían la vida glamorosa de los dos semisolteros viajeros. Pero la experiencia de ser padre y la transformación que significa ser padre y los aprendizajes hubieran sido buenos más temprano. O sea, ¿por qué esperar para sentirse tan bien como me he sentido? En parte es una cuestión semi-espiritual. Ya. En este viaje de la paternidad que has vivido tú, ¿qué ha sido lo que te ha dejado un mayor aprendizaje? Como ningún plan resiste el choque contra la realidad. Todo el mundo tiene un plan hasta que le dan un puñetazo en la boca. Y resulta que se produce un regreso a los instintos y uno empieza a operar sobre sus fortalezas, probablemente desconocidas hasta el momento. O sea, yo en el punto en que regresamos con Bárbara a casa después de 21 días en terapia intensiva y con un niño que no sabíamos si respiraba solo y ya sabíamos efectivamente que no comía solo, caímos, es como que encajamos en nuestros surcos, en nuestras funciones, y cada uno empezó a proveer a las necesidades de los tres, de una manera muy también natural, instintiva. Y eso nos sirvió mucho. Tuvimos la suerte de que quizás esos instintos eran complementarios. Entonces, yo era un tipo que podía dormirse muy tarde, entonces me tocaba la comida de las 12 de la noche y de las 3 de la mañana, que se pasaban mililitros de leche por una sonda que iba directamente pasado el estómago hasta el intestino. Y eso había que hacerlo durante 1 hora y después hacerlo dormir y vigilarlo y ver que continuara la respiración, porque en ese momento estábamos aterrados y no entendíamos muchas cosas. Y empezaba a dormir yo a las 3 de la mañana y Bárbara se despertaba a las 6 y le daba la siguiente comida, hasta que coincidíamos de día y podíamos compartir tiempo juntos. Pero fue algo que el haber estado prácticamente 2 décadas haciendo estupideces en internet de noche me sirvieron para atender a mi hijo cuando él lo necesitó. Son cosas que descubres haciendo, descubres caminando. Es como el equilibrio de andar en bici. Si te estás moviendo, es probable que puedas seguir el camino. Oye, y en este tema, ¿cómo se fueron llevando también como pareja? O sea, porque lo que tú descubres 21 días después de estar en terapia intensiva, llegan a casa y hay una rutina que es pues una rutina entiendo que inesperada primero y después ya se vuelve cotidiana. Y en esta cotidianidad, en esta circunstancia, en todo lo que tendrían que haber ajustado, ¿cómo fue que se acomodó la relación de pareja?
se acomodó tanto que llevamos 14 años de casados y 22 juntos. El asunto es, hemos visto parejas romperse en eso. Hemos visto parejas romperse en la terapia intensiva, donde pasabas una semana que el padre no aparecía. Y tipo, nadie sabe dónde está. Y eso es algo que se ve. Las parejas estadísticamente no resisten el empujón de la discapacidad. En nuestro caso, éramos buenos amigos, seguimos siendo, pero éramos dos personas que se admiraban mutuamente por multiplicidad de razones. Y esto suena presuntuoso decir que ella me admira, pero me lo ha dicho. Y el asunto es que en el punto también de mirar para adelante y caminar hacia adelante, nosotros siempre supimos no guardar saldos uno contra el otro. Entonces nunca hubo un ajuste de cuentas. De que el 2 de otoño de 1952 me dijiste una cosa que no me gustó. Ese tipo de cosas parecen mezquinas y parecen menores frente al Everest que nos encontramos que debíamos escalar. Y nunca hubo un momento de duda sobre el futuro de la relación, sobre el camino de la relación. Se reforzó, mejoró, nos descubrimos, nos redescubrimos. Había muchas cosas de las que no habíamos hablado en los 8 años que pasamos juntos antes de Luca. Y las hablamos. Y las hablamos en contexto de desesperación y crisis, y las hablamos también en contexto de imaginarnos un futuro. Y venimos imaginando cosas que probablemente el 15 o el 20% se cumplen. Y eso también nos hace bien y nos hace seguir planeando, nos hace querer seguir planeando. Y eso, o sea, digamos que es magia también la relación de pareja, ¿no? Este tema de no guardarte nada, no dejar saldos, dices, no escatimar también en el... No te guardas por un lado ningún saldo y no escatimas también por el otro lado, ¿no? En entregar, en compartir. No, es... Otra vez, sería una postura muy mezquina. Decir, bueno, yo hasta acá llego y lo otro me lo guardo. Nosotros nunca planteamos la pareja desde ese punto. Y Bárbara, yo siempre la regaño porque es generosa hasta el dolor. Ella adopta con alegría los dolores de terceros y los resuelve desde adentro. Y eso es algo con lo que tuve que aprender a convivir. Yo venía de un entorno mucho más reservado, un poco más frío, menos cercano. Bárbara es una fuerza de la naturaleza, o sea, es difícil compararla a ella con otra gente. Entonces, sabiendo cómo era y conociéndola y habiéndola visto ya actuar en cosas mucho menos críticas, hubiera sido una postura muy desigual y muy burda el decir, no, yo no doy todo, yo me quedo atrás. Porque yo quería eso en mi vida y lo quería desde tiempo atrás. Entonces, como pareja nosotros funcionamos con una división de tareas bastante interesante, pero acabamos siendo un muégano que se mueve para adelante. Ella es, y lo he puesto varias veces en papel, ella es la locomotora, ella se entusiasma y es un motor de entusiasmo y descubre cosas que podríamos hacer, y yo soy el tipo de la logística. O sea, yo creo que era, no me va a salir el nombre ahora, de un director famoso de películas mudas, de cómics mudos, que sale él en un clip muy famoso, sale él sentado en el frente de una locomotora a vapor, prácticamente poniendo los durmientes del tren mientras la locomotora avanza. Esa es mi función. O sea, yo no puedo detenerla porque cuando ella encuentra un norte, lo sigue desde el alma y de la sangre, pero yo me encargo de la logística y yo soy el que posibilita las cosas y el que encuentra el camino de menor dolor y de mejores probabilidades de éxito. Y eso nos sirvió para hacer grandes cosas. O sea, desde yo apoyarla silenciosamente para que ella pueda dedicarse a cambiar
reforma educativa de Peña y reescribir capítulos enteros sobre la inclusión de las personas con discapacidad en los salones de clase, donde yo no escribí nada, donde yo no hice nada, pero yo estaba ahí con mis pompones y la porra, hasta investigar y organizar cómo vivir 4 meses en 4 ocasiones distintas en India, y cómo se sobrevive una familia mexicana con este acento raro en un país que nunca visitó, que no conoce, que no entiende y que el país tampoco nos entiende a nosotros. Y ese tipo de epopeyas mayores y menores las hacemos juntos y las hacemos con alegría, con expectativas sobre un futuro mejor, conjunto, compartido, en lugar de una competencia entre ver quién se lleva un mérito y quién no, y quién mueve la cosa. Entonces, es una situación relativamente difícil porque nos lleva a lugares muy raros. Sí. Y hace falta una mente abierta, pero ¿quién entra al amor sin una mente abierta? O sea, no es totalmente genuino el que lo hace desde la reserva. Y la verdad es que los poetas tienen razón. Vale la pena aventarse con todo. Y duele, y hiere, y te presenta aristas filosas de la vida, pero salen mejores cosas, y sales mejor de ahí, con todos los golpes, con lo que sea. Con lo que implica vivirlo con un poco de mayor intensidad, ¿no? Sí. Y ese es un tema de... No solamente es el amor a tu pareja, es el amor a tu familia. Es la aventura que ha vivido tu familia. Y sí, o sea, ¿cómo me sentiría yo si mis hijos me trataran de usted? Como fue durante la primera mitad del siglo XX, común en toda Latinoamérica, hablar de padre, madre y cambiémonos para sentarnos a cenar. Y esos núcleos familiares operaban bajo un set de reglas que ya no funcionan o se ven raros y me suenan totalmente extraterrestres a mí. Entonces, dentro del núcleo familiar hay confianza, hay apertura para hablar cualquier tema, hay mucho perdón. O sea, otra vez, no recuerdo un momento donde yo haya castigado a los niños por algo, a pesar de que les ladro, porque a veces hace falta, pero no hay consecuencias duras y no hay estrés en la relación. Hay momentos de hablar en serio y momentos de que sí, esto te lo perdiste porque hiciste todo mal, y espero que dentro de 2 horas nos estemos riendo porque se solucionaron las cosas. Entonces también entrar desde esa posición de apertura y de posibilidad a la relación con los hijos te permite también establecer reglas, momentos, sistemas de intercambio que espero que funcionen, porque al final, si a alguno de los dos a sus 25 años necesita un terapeuta para insultarme, me enteraré de cosas en esa época. Claro. Todavía no sé, ahora estoy sin un mapa. Estoy yendo, tocando de oído y viendo qué es lo que más sano me parece en este momento, con un interés genuino de que sí sea sano y de que no esté afectando negativamente a nadie a mi alrededor. Es incierto, es muy incierto. No, y yo creo que la paternidad es ese camino, ese territorio incierto de manera permanente. Y yo creo que cada año uno se vuelve experto del hijo que tuvimos. Y a mí me dijeron el primer cumpleaños de Luca, feliz cumpleaños como padre. Claro. Y yo no había visto eso. O sea, yo estaba estrenándome en un primer año de hacer 1000 cosas que no sabía. Todo lo que no sabía pasó a formar parte de mi rutina. Sí, totalmente. Y poco exploramos, nadie sabe lo que viene después. Después nos volvemos expertos del siguiente año y lo podemos ver hacia atrás, pero nunca hacia adelante, ¿no? O sea, no vamos a ser expertos nunca papás toda la vida. Andrés, cuando tú eres un papá, yo lo planteaba así, lo pensé como de doble experiencia, de doble reto, ¿no? O sea, por un lado tienes está Luca, que llegó con una condición de salud, con una condición para su vida, para la vida de ustedes. Y después, ¿cómo es que de vivir estos momentos, esos primeros años, a mí me tocó vivir
una terapia intensiva con mi primogénito y lo perdimos en la gestación. Y la mamá de mi hijo estuvo, creo que un par de semanas en terapia intensiva. Entonces sé que es estar detrás de un cristal, detrás de de ver muchos aparatos alrededor de tu ser querido, ¿no? Y además yo recuerdo ese momento que era un momento donde, en mi caso, que lo perdimos, era una ilusión desbordada que se desmoronaba, como bien lo dijiste al principio del capítulo, como una bofetada a la realidad que no te esperas. Y además, y bueno, ya lo he platicado en los episodios, fue el 10 de mayo, fue una partida de madre. Fue una partida de madre. Ahí supe que era el concepto de partir, te partieron la madre. Entonces hay mucha sensibilidad detrás del tema. Y después, yo recuerdo que me ha de haber llevado, o nos ha de haber llevado un par de años, el volver a resarcirte, el volverte a reconstruir en nuestro caso, que fue una pérdida. Y después de 2 años de terapias, de acompañamientos, de entendimiento de nosotros mismos como pareja en aquel entonces, y decidimos aventurarnos a buscar a él, que es mi segundo hijo, ¿no? Y tuvo complicaciones en toda la gestación. Tenía que inyectarse Clexane, recuerdo perfectamente ese medicamento diario, la mamá de mi hijo, y era un tema de aprender a vivir el día a día. Es cada minuto, cada segundo, cada hora, cada semana, cada mes, contaba, vivías el presente, aprendí a vivir el presente, se aprendió a vivir el presente porque la condición de salud no era fácil. Y nos aventuramos, ¿no? Dijimos, vamos, con un médico que algún día dijo, a ver, calma, ustedes son mamíferos. Ahí entendí esto de seguir siendo, tú también lo decías, ¿no? Es muy mamífero estas cosas en el fondo. Esas cosas muy mamíferas a veces la cargamos de tanta sofisticación innecesaria, ¿no? Le ponemos capas y capas. Capas, lo que quieras, estados de cuenta, casas, carros, viajes, lo que sea, pero en realidad es algo tan primario. Y uno va tomando decisiones y va tomando riesgos. Y así fue, o sea, yo así lo viví, no sé en el caso, pero te comparto un poco esa experiencia. El tener a mi hijo y después llegó y soy el padre más feliz de Pato, de mi hijo que llegó después de 2 años y medio de haber perdido al primogénito. Pero fue un riesgo, ¿no? Es un tema que lo vivimos y estaba ahí, sabíamos que yo lo tenía muy claro, que quería jugar ese riesgo emocional, es como no dejar nada por esa situación de ser padre. ¿Cómo fue el proceso de ustedes para decidir, después de la llegada de Luca, ahora buscar a Bruno? Tuvo varias facetas. Por un lado, nosotros nacimos en Argentina, vivimos en México, nuestra tribu es muy chiquita. Estamos solos, sin abuelas, tías, madrinas, sin toda la banda, todo el círculo de... ¿Cómo le llaman? El village. La villa que se junta para criar a un niño. Entonces nosotros confiamos en algunos amigos y tenemos un poco de ayuda, pero no tenemos el núcleo familiar extendido que forma parte de la crianza de unos niños y que forma parte también de las redes de contactos y las redes de cariño que tienen a lo largo de la vida, en particularmente cuando los padres no están. Entonces, por una parte nosotros dijimos, Luca va a necesitar a alguien cercano en su vida más tardía, cuando nosotros no podamos atenderlo y cuando nosotros probablemente no estemos. Y esa fue una de las porciones de la decisión. Por otro lado, Bárbara necesitaba experimentar un nacimiento normal y una crianza normal, regular, estándar, promedio, como le podamos llamar. Y fue también parte de un proceso de cicatrización de heridas abiertas que traíamos. Y la verdad es que Bruno cumplió con creces porque, primero que fue cesárea, no fue parto natural, que fue donde habíamos tenido el accidente de parto, fue una cesárea, se adelantó un mes, nos hizo asustar, pero salió todo bien, fue sin internación, una cesárea tranquila, perfecta,
salió rezongando y quejándose, parecía aparte estaba flaquito, entonces estaba arrugado y parecía un viejo notario que odiaba todo. Y pasó a dormir 6 horas por noche desde el primer día. Qué chulada. Fue la paz perfecta. Entonces experimentamos los dos extremos de del gran abanico de los nacimientos. Total paz y crisis monumental. Pero estaba alimentado de esas dos cosas. En principio de decir, bueno, hay otra maternidad que se debería formar parte de nuestra vida y también necesitamos engordar este núcleo familiar para que en un futuro no nos pese la idea de no estar. O sea, una de las ideas es qué puede pasar en el futuro con Luca y la otra es vamos a darnos una segunda oportunidad. Sí, y a pesar de que nunca lo expresamos en esa época, a los 2 años de el nacimiento, en algún punto estábamos aceptando que probablemente, a pesar de nuestras ilusiones, la condición de Lucas se mantendría en el tiempo. O sea, nosotros siempre buscamos mejorar y tratar de darle un camino hacia arriba, se llame como se llame, y en algún punto dijimos, bueno, pero ¿y si nada de esto funciona? Luca necesita ayuda todos los santos días para comer. Yo todas las noches elijo en qué posición va a dormir él y me tengo que asegurar que si se mueve de noche no haga algo extraño como taparse la cara con la almohada. Entonces son preocupaciones con las que nosotros vivimos muy bien y en algún momento tendremos que cederle a otro. Oye, y este proceso, o sea, llega Luca a su vida, ustedes se dan cuenta que tienen, lo dices tú citándote un accidente en el nacimiento, sí, en el parto, y luego el proceso de cómo aprender a cuidar a Luca. ¿Cómo fue este proceso, Andrés? Nosotros no queríamos salir de terapia intensiva, porque ahí estaba perfectamente medido y cuidado, y yo aprendí a leer los monitores, y entendíamos que esa situación estaba bajo control y en manos de otra gente. Cuando dijeron, ya están listos para irse, yo pensé, se me va a morir. O sea, no, así como un padre novato dice, ¿qué pasa si se me cae el bebé? Sí. Yo decía, allá no tengo todos los monitores y no tengo el clima controlado y no tengo un ejército de enfermeras que va y viene alrededor de las cunas. Me dice, no, miren, ¿ustedes pasan frío en la casa? No. Bueno, él tampoco. ¿Y ustedes respiran en la casa? Sí, y él también. Y se rieron de nosotros un poco, pero estábamos aterrorizados. Pero al final tampoco fue tan crítico una vez que llegamos. O sea, otra vez, mirando para atrás estaba bien. Lo único que tuvimos que hacer fue armar un organigrama de tareas en todo el día que incluían darle terapia, darle masajes, estimularle los sentidos. Y el tema de la comida, él no succionaba, no podía alimentarse del pecho, no podía tomar un biberón. Entonces, a través de una sonda, nosotros tomábamos su porción de comida y se la pasábamos con una jeringa por la sonda hasta directamente hasta el intestino. Entonces, esos eran momentos de disfrutar al bebé. O sea, yo estaba a las 3 de la mañana medio dormido, pasando 3 mililitros de leche por una sonda y mientras tanto le hacía cosquillas en la panza y le contaba los dedos y le hablaba y le contaba cosas y yo no sabía quién tenía del otro lado. Nunca supimos si nos entendía, si nos escuchaba, si nos identificaba, hasta que después vimos vía tecnología médica que su materia gris, la parte pensante del cerebro, estaba bien y estaba desarrollada y nos empezó a reconocer, y nos empezó a socializar con nosotros y él cognitivamente está muy bien. Tiene un problema severo físico, tiene 2 cicatrices en un área del cerebro por donde pasan las señales al cuerpo. Y eso hace que, por más que él quiera levantar la mano, levanta un pie. O sea, y no es
y no es constante, o sea, no es que la próxima vez diga voy a levantar la mano y sale el pie, sino que es una señal que se descontrola en el camino de salida del cerebro y no es útil. Y cada movimiento y cada gesto que intentamos que tenga bajo control le cuesta horrible y él lo sabe y esa es la peor parte. Entonces también lidiamos con frustración, un agudo conocimiento de su condición y él hace terapia psicológica por su parte con un psicólogo con el que se comunica a través de un comunicador y una serie de preguntas binarias y demás. Y estamos tratando de que él haga amistad con la idea de su condición. ¿Cómo? O sea, digamos que esto que tú me dices me suena sorprendente porque es la primera vez que lo escucho, que lo sé. Y esto supongo que nos pasa a muchos de los cavernícolas que nos pueden escuchar, a muchos de su familia, de los hijos, es cómo uno puede entender mejor a una familia que uno de sus miembros, de sus seres queridos, vive una condición como la de Luca. ¿Qué nos puedes decir a los cavernícolas? Mira, lo primero es que la discapacidad y las afectaciones que tiene hacia las personas y hacia los grupos familiares está mucho más extendida de lo que creemos. O sea, en parte por no mirar y por ahorrarse el problema o el golpe de empatía, tratamos de ignorarlo. Pero estando en esta posición y estando en estos grupos y estando en esta situación, descubrimos al pariente con discapacidad que medio planeta tiene. O sea, es como cuando te compras un auto y resulta que todo el mundo lo tiene. Sí, cuando estás embarazado y empiezas a ver parejas embarazadas. Exactamente, ¿no? Exactamente. Hay un cambio en la atención y eso tiene un nombre, es una cuestión psicológica. Baader-Meinhof es el efecto o el paradoja o como le quieran llamar de Baader-Meinhof, que es que cuando le prestas atención a algo se convierte en algo que aparentemente observas al azar, pero que siempre estuvo ahí. Y el asunto es, la parte chistosa es que estamos cansados. O sea, entiendan por favor que no necesito nuevos problemas y no necesito que venga alguien a hacerme la vida más difícil con tal de tenerla un poco más cómoda él. Eso por un lado. Pero todos estamos en camino a tener alguna discapacidad. Soy el único que no usa lentes en esta sala. Claro. Y necesito. No uso porque tengo un oftalmólogo necio que dice que trate de no usarlo. Pero yo ya veo ciertos papeles en el escritorio y ya no los leo. Pero acá son 5 personas con lentes que no ven no ven con toda la claridad del mundo sin ayuda de la tecnología. Y probablemente en la medida que avance la edad de todos nosotros escucharemos un poco peor. Y probablemente nos duele la cintura y nos cueste levantarnos de la silla hasta que a los 80 años somos una carga. Sí. Y eso también es discapacidad. No es catastrófica y definitiva con un momento inicial como si tuviera un accidente en auto y queda en silla de ruedas una persona. Pero es algo que todos vamos a experimentar, en particular ahora que la medicina nos provee longevidad. El desgaste del cuerpo ocurre, el desgaste de los sentidos ocurre, el desgaste de las funciones ocurre. Y hay estudios que muestran que los chicos que en la escuela comparten su experiencia con niños con discapacidad son mucho más gentiles con los abuelos cuando no los escuchan bien. Y la relación entre los humanos se suaviza cuando experimentas todo el abanico de la humanidad. Entonces, sabemos que hay un 15% de las personas del planeta, en grandes promedios, pero está sesgado hacia la pobreza, está sesgado hacia la edad avanzada, pero el 15% de las personas del mundo tiene alguna discapacidad. Sí. Y esas personas están rodeadas por otras 3 o 4 en su casa. Claro. Entonces, en México hay 80 millones de personas que tienen contacto diario con la discapacidad, que tienen la abuela que no se levanta, que tienen el niño que no ve y que tienen
algún tipo de idea de cuánto cuesta y cuánto de difícil es estar habitando la discapacidad. Y una de las grandes cosas que se necesita a partir de eso es apoyarse en ese conocimiento para hacerle un poco más fácil la vida al resto de la gente. O sea que desde la mezquindad no conseguimos nada. Y sí creo firmemente que estamos en este mundo para hacerle la vida más fácil a los que nos rodean. Que no significa todos los días tener que entrar a un edificio en llamas. Sí. Pero ser un poco más cortés. Darse cuenta que no puedes poner un restaurante con los baños en el primer piso. Sí, totalmente. No. Sí. Ni siquiera pensando en la gente que entra en silla de ruedas. Los abuelos, la gente que se está meando no quiere subir un piso. Son pequeñas cosas de sentido común que al final cuando las empiezas a ver y te das cuenta, hay una, y esto obviamente lo aprendo porque Bárbara es una curiosa profesional y trae esa información a la casa permanentemente. Hay un efecto muy estudiado de las políticas pro discapacidad que se llama Curb Cut Effect, que son las esquinas que tienen rampa para la gente en silla de ruedas o la gente con carriolas. Resulta que las rampas las usa medio mundo y beneficia a los niños que están aprendiendo a andar en bici y beneficia a los abuelos que no tienen que dar un paso en un escalón. Subir, claro. Y es amable para todo el mundo y no cuesta nada, o sea, cuesta querer hacerlo, Claro. pero no empobrece la experiencia del resto del mundo, con lo cual le quita la carga a la gente con discapacidad. No es, tenemos que hacer esto por ti, que nos vienes a chingar, sino que, mira, si hacemos esto un poco más amable para un grupo que lo necesita, resulta que es más amable para el resto del mundo. Y eso funciona y debería ser un argumento de venta. Y por otro lado tenemos gente que esconde las manos y que se sienta fuertemente en las manos porque eso no trae votos, porque no trae cosas interesantes que inaugurar y demás. Hay gente con la sensibilidad correcta en los gobiernos, en las empresas, en todos los estamentos sociales y culturales, y también hay barreras de gente que te dice, y eso a mí ¿por qué me sirve? Pero fíjate que es interesante este tema. Una rampa trae más beneficios que solamente para un sector pequeño de la población. Sí, por supuesto. Es para todos y tienes toda la razón. Y fíjate, me haces recordar hace un par de años yo perdí a mi suegro y mi suegro vivía con ELA y fue perdiendo su movilidad y perdió todo. O sea, todo es independencia, autonomía, un gran ser humano. Y cuando salíamos a un restaurante que le gustaba mucho, que era una parrilla teppanyaki, estaba en un primer piso. Y la gente del restaurante aprendió a vernos ahí y nos ayudaban a subirlo cargando. Pero, o sea, ¿qué dices? Gracias, ¿no? Gracias por ayudarme a cargarlo un día. Gracias, pero no debería. Pero no debería. Claro. Ese es el tema. O sea, y aprendes cuando tú, hoy que acabas de señalarnos a todos los que estamos aquí en el equipo de producción y a mi persona que uso lentes, usar lentes es estar dentro del grupo de los que tienen una discapacidad. No vemos bien. Usar lentes es un poco más inofensivo y socialmente aceptado. Común. Transparente, Claro. que usar un audífono. Sí. Pero la persona que usa un audífono sabes que tiene una discapacidad auditiva. Con los lentes no es una traducción directa. Sí. Pero al final estás usando una muleta para el ojo. ¿No? A ver, si se te caen los lentes en la calle, se te extravían porque los dejas en el baño, que eso le pasa a todo, a cualquiera. Te arruina Se el día. rompe. Y no sabes cómo llegar, te cuesta trabajo. Arruina el día. ¿Qué pasa si alguien ve a una persona con una dificultad visual y le ayuda a cruzar la calle? ¿No? Son esos pequeños gestos. ¿Cómo te diriges a una persona? ¿Cómo te diriges a una familia? Y lo dices muy bien. Y yo creo que te comentaba hace ratito que yo ayer, esta semana, viví en un espacio en un pequeño jardín y en un pequeño salón que mi sobrina y mi hijo en ese mismo salón estaban jugando y llegó una niña en una andadera. No movía sus pies. Muy lista, con mucha energía. Entonces mi sobrina más pequeña se quedaba viendo, la rodeaba
yo estaba trabajando y las veía de fondo y veía a ver qué reacción, por si tenía que intervenir en algo. Yo no supe, honestamente no supe qué hacer. Y mi sobrina le daba vueltas y la observaba, y la niña como que le decía, vamos a jugar. Y entonces mi sobrina se sorprendía y jugaba, y después corrían y luego venía, la niña se salió de su andadera y como agateando, yo creo que tiene unos 4 o 5 años, la niña se metía a la casita de como ludoteca, salía, corría arrastrándose o gateándose esta niña, ¿no? Y las demás niñas que ya estaban acostumbrados a verlo, nosotros llegamos ahí por primera vez, ya lo habían socializado con ellas. Yo honestamente, Andrés, te puedo confesar que no supe qué hacer. Después vi el papá empezó a trabajar en una junta y quería verlo y quería preguntarle. Después me quedé estos días pensando. Y bueno, y justo caíste en este capítulo. ¿Qué hago yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer los cavernícolas cuando se encuentra una familia con un niño que tiene una discapacidad que yo creo que no sabemos qué hacer aunque queramos hacer? Yo quiero ser empático, pero no sé cómo no incomodar, cómo no lastimar o cómo sumarle y cómo ayudarme a integrarlos, a que mis niños se integren a ellos, ¿sabes? O sea, yo no sabría qué decirle, oye, y ayer leía esta iniciativa que me pareció estupenda, me abrió los ojos de Naciones Unidas, cuando dice, primero, en una gente, personas, niños con una circunstancia de discapacidad o cualquier circunstancia, primero es la persona. Es decir, niños con la discapacidad, ¿no? O sea, primero la persona, no es una persona que está enferma, no es, incluso el mismo postulado de Naciones Unidas plantea, no es alguien enfermo, no es con una condición, es la persona que por circunstancias, primero se hace alusión a la persona y después a la discapacidad. Eso me parece maravilloso. Son pequeños pasos educativos que había que dar y que la misma gente con discapacidad lo reclama. Claro. Soy un ser complejo, no veo, pero todo lo otro está bien. Sí. O sea, hay una persona que padece, es una mala expresión, vive con ceguera. Vive con ceguera, pero cocina mejor que yo. Sí. Hay mejores sommeliers ciegos que lo que yo pueda ser capaz de describir un vino. No. Entonces, hay un montón, y ahí también engancho con las capacidades diferentes, son una forma estúpida de referirse a algo que hay muchas mejores formas de expresar. Todos tenemos capacidades diferentes, o yo sería futbolista. Uh-huh. Pero el asunto es, en parte, se trata de reconocer que los de las trabas somos los adultos. Sí. Y por otro lado, desde el punto de vista la vista desde el lado de la discapacidad es bienvenida a las preguntas. Mucho peor es intentar que la niña no se acerque y decir, oye, no te quedes mirando, pero vámonos para otro lado. Que eso pasa mucho también. O sea, no molestes al niño que está en su silla, vente para acá, vamos para otro lado. Lo primero que puedes hacer con una persona con discapacidad, tenga la edad que tenga, es presentarte. Hola, yo soy Omar, ¿cómo te llamas? Hay una persona ahí. Claro. Después te enterarás si puede o no hablar, si sabe o no hablar, si tiene alguna otra condición intelectual o no. Claro. Ofrecerle la mano es un gesto de respeto. Y desde el punto de vista de los niños se lo toman con mucha más naturalidad y van a jugar y van a entender y van a aprender y van a preguntar con mucha más incisividad que nosotros que tenemos prurito y nos atrapamos las perlas cada vez que queremos preguntar. Ella va a decir, ¿qué se siente de tener las patas así? Punto. Y a nadie va a ofender. Yeah. Entonces, primero, la persona está primero y la tratamos como persona, nos presentamos con respeto. También es importante, y eso generalmente a quienes tienen problemas motrices lo reclaman mucho y es una cosa difícil y me cuesta a mí, es esperar la respuesta, no intentar hablar por el otro. Tenga la dificultad que tenga, si se quiere expresar, hay que tener el estado de ánimo para esperar la respuesta y permitirle que se exprese, y si no entendemos, pedirle que lo repita, pero es también una
un pequeño triunfo, es una señal de integración el que pueda expresar y decirte su nombre y decirte que se siente bien o mal y pedirte algo que necesite y que tú no intentes anticiparte por más que lo hagas bien. Hay ciertas diplomacias que hay que tener para decir, mira, te reconozco, te entiendo y acá estoy. Y si lo que quieres es hablar conmigo, te escucho. Parece sentido común, son pequeñas amabilidades. Sí. Lo peor sobre la faz de la Tierra es tratarlos como extraterrestres. Es decir, tú no perteneces acá y no sé cómo hablarte y no tengo idea. O sea, con este otro 80% de la humanidad, yo me refiero así. Me medio entiendo. Me porto de esta manera, salvo que sean chinos, pero contigo no sé. Y es un poco duro escucharlo del otro lado. Claro. Pero fíjate, yo creo que es importante poder compartirlo, socializar, visibilizar. ¿Qué hace uno cuando se enfrenta a esto? Hoy me lo dijiste clarísimamente, salúdalo. Sí. Y deja que los niños saluden y que le hagan las preguntas que quieran. Ellos la van a integrar. Y yo le hacía más como de qué manera no hizo inoportuno, en qué manera no incomodo, en qué manera, si no sé ayudar o sumar en una condición que no sé qué sea ni cómo es, mejor yo me muevo o al menos me ofrezco respeto, ayuda o auxilio si en algún momento se requiere, ¿no? Esa disposición. Sí, a ver, similar a lo que me dijeron los médicos saliendo de terapia intensiva. Están en el mundo. O sea, tampoco es que se espera tu caridad automática. Claro. Hay que estar disponible, como igual estaría disponible con un niño que se cae y se golpea. Sí. Pero lo básico es, forman parte de nuestro ambiente en ese momento y lugar. Es decir, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este lugar. ¿Quieres que te acerque a algo? ¿Te ayudo a estacionar tu silla? Uh-huh. Sí, te lo van a decir y te van a responder. Oye, Andrés, yo sé que ustedes como familia, tú y Bárbara, han sido unos... no quiero decir, no guerreros, iba a ser en palabra guerreros, pero yo creo que mucho más que eso, ¿no? Han sido una vanguardia en el pensamiento, en la integración, en la visibilización de las condiciones como similares a Lucas, las discapacidades, a la ciencia, a la tecnología, también se han metido con la ciencia y la tecnología. Y además están ayudando a mucha gente, están abriendo brecha para algo. Leía en un párrafo una cita del libro que escribió Bárbara, tu esposa, sobre lo que les dijeron alguna vez un médico, ¿no? Que esto era irremediable, irreparable, algo por decir. Y después dijeron, no, ustedes dijeron no. Buscaron. La respuesta podía ser negativa, pero claro, la verdad es que uno nunca deja de intentar dejarles un mejor mundo, sí, incluso dentro de su propio cuerpo. En términos de lo social y de las cosas que otra vez, 90% Bárbara ha logrado en pos de la discapacidad, justo lo veníamos hablando con unos parientes que nos reencontramos hace poco. Ella les dice, bueno, yo trabajé en la reforma educativa, en la reforma de telecomunicaciones. Hay un artículo de la Constitución que tiene una palabra agregada por presión o sea, el artículo 3 de la Constitución, la educación tiene que ser inclusiva. Dice inclusiva porque hicieron presión para que por fin se reescribiera ese maldito artículo. Pero ella dice, es igual de difícil conseguir cosas para Luca que para todos los niños. Claro. Es igual de pesado. Las fuerzas en contra están ahí. Entonces, yo puedo conseguir un lugar en una escuela o puedo conseguir que la educación, por lo menos la letra de la ley, que después se imprime en papel higiénico, pero la letra de la ley dice que las escuelas tienen que ser inclusivas. ¿Es reconocimiento? Sí, claro. Y la lucha ahí está. Es igual de barato, igual de caro pelear contra molinos de viento o contra posibilidades reales. Cuando el médico nos dijo, una neuróloga que jamás dejaré de odiar, y es muy poco budista de mi parte, pero pobrecita,
no la quiero en mi vida nunca más. Pero dijo, pónganle Mozart, y ahí está. Estaban los Juegos Panamericanos en Guadalajara. Y decía, no va a ser basquetbolista, dijo. Qué giga de la chingada. No, así, horrible. Horrible persona. O sea, ¿qué tienes dentro para ser así? Y nosotros salimos siempre tratando de buscar, desde la tecnología, desde la ciencia, desde un poco de hocus pocus y terapias pseudo alternativas. Tratábamos de ver qué cosa podía producir un beneficio. Desde ponerle Mozart, que aparentemente mejora ciertas cosas en la experiencia de los bebés, pero siempre buscábamos algo más definitivo. Entonces descubrimos que había un investigador en Canadá que suplantaba, ya viste que los sentidos se expresan en ciertas áreas del cerebro. La vista está en cierto lugar en occipital y cosas así. Entonces este tipo, cuando la vista falla, hace que aprovecha la plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro de reorganizarse y reformarse, y hace que un área destinada a otro sentido responda por la vista. Entonces, por ejemplo, con un sensor en la boca, él producía impulsos de tipo táctiles y apelando al sentido del gusto, que se reflejaban en otra área del cerebro, para que la persona viera a través de una cámara que producía ese impulso eléctrico, podían ver el camino y podían esquivar una serie de obstáculos en el camino, una persona que no tiene función visual. Entonces, a través de impulsos eléctricos en la lengua, evaluaban el espacio y podían hacer un recorrido en un lugar con obstáculos. Conectaban el todo. Ese tipo de cosas forman parte de mis lecturas, cosa que jamás hubiera esperado, y empezamos a buscar. Hay otro fulano que se llama Norman Deutsch en Estados Unidos, que creo que en la Universidad de Colorado, que estudia cómo generar voluntariamente plasticidad cerebral, y habla del cerebro que se arregla solo a través de un impulso para que se regeneren conexiones y se regeneren estructuras dentro del cerebro. Y dentro de esa búsqueda, en momentos desesperada, Bárbara descubre que en India había una tecnología que prometía, sin ser invasiva y sin hacer locuras químicas ni nada por el estilo, esta tecnología prometía regenerar neuronas. Estaban trabajando en la regeneración de neuronas dentro del cerebro, porque ya habíamos pasado por haber estudiado la parte de células madre. Que en ese momento, no sé cómo está la ciencia ahora, dejé de verlo, pero en aquel momento había mucha gente que se iba a China para tomar unos tratamientos de célula madre, donde te inyectaban en el cerebro células madre, y el punto era que había veces que funcionaba y otras veces que no, porque aparentemente nadie sabía cómo hacer que esas células dejaran de crecer. Las células se instalaban, se convertían en neuronas, crecían, y llegaba un punto que le decías, bueno, ya estás, párate ahí, y las células no hacían caso. Y una célula que no para de dividirse y crecer es demasiado parecida a una célula cancerosa. Entonces, si te va mal en la lotería, te inyectaste un tumor. Entonces dijimos, no, eso no. Y estos fulanos dijeron, no, esto hay una serie de células madre en el cerebro que forman parte de la estructura del cerebro y saben convertirse en neuronas. Están prediferenciadas, se llama. Y lo que hacemos nosotros es enviar una orden a través de ondas de radio, una orden para que completen su diferenciación y se conviertan en estructuras en los lugares donde están. Y justamente en estos dos lugares físicos donde Luca tiene una cicatriz, que haya nueva posibilidad de conexiones dentro del cerebro. Y dijimos, te lo compro. Y a partir de ahí, esto fue en octubre del 2014, empezamos a tener entrevistas con esta gente, caímos en manos de un pequeño estafador que estaba tratando de reservarse el acceso a eso, y culpa de este fulano tardamos 3 años en llegar a India. En julio de 2017 fuimos por primera vez y le dimos su primer tratamiento a Luca, que tenía 6 años, y dijo su primera palabra el día 23 de julio de 2017 a los 6 años. Y dijo Kumar, que es el nombre del indio inventor que lo estaba tratando. Y yo siempre digo que el cabrón tardó 3 meses más en decir papá,
pero se lo perdono. Sí. Pero esos tratamientos fueron drásticos en los cambios que produjeron en Luca. Había mucha epilepsia que bajó y ahora llevamos 5 años sin epilepsia. Había afectaciones físicas, como por ejemplo hay una afectación que se llama nistagmus, que es un temblor en el ojo que hace que la pupila no pueda enfocarse y producir una imagen nítida. Entonces eso, a pesar de que no genera riesgo de vida, genera problemas de aprendizaje y un montón de otras condiciones, mareos, vértigos y cosas que son indeseables, y desapareció en 15 días de tratamiento. Después, ese mismo año, regresamos otra vez a India. Cada viaje nos tomaba un mes. Entonces viajábamos un mes, regresábamos a México, anotábamos todos los cambios que veíamos. A fin de año fuimos otra vez. Después pasó todo el 2018 y en el 19 fuimos otras 2 veces. Y Luca ganó funciones, ganó presencia en el mundo. Yo siempre digo que él veía el mundo a través de un silenciador porque tenía el sistema límbico afectado por esta falta de comunicación. Tenía problemas de memoria, como por ejemplo, él podía reconocer a abuelos y sus maestros y cosas en las fotos, pero no tenía noción de que hacía 6 meses en Navidad habían estado con él. Entonces él fijaba ciertos conocimientos y otros no. Y a partir de estos tratamientos todo empezó a mejorar en su vida y nosotros empezamos a luchar para traer esta tecnología a México, porque desde el primer viaje, que no queríamos regresar nunca más, a pesar de lo beneficioso que fue, había sido muy duro, muy difícil, muy largo, Claro. Muy caro. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para que esto llegue a México? Y en el camino de conseguir eso, descubrimos que ya había un grupo de gente en contacto con este estafador que había intentado traer esa tecnología a México, que no habían hecho gran cosa, y conseguimos que las máquinas se instalaran. Había 2 equipos que se llaman Cytotron en México, y conseguimos que esos equipos se instalaran en entornos de investigación para empezar el camino regulatorio de establecer la tecnología en México. Pero si ya estaban en uso, nosotros podríamos tener acceso. Y resulta que se manejó mal el proyecto y no avanzó como debería. A partir de 2019 nosotros hablamos con los indios y nos dieron la licencia para que seamos nosotros quienes insertan esta tecnología en México. Entonces, además de todo lo que tengo para hacer en mi día a día, ahora soy uno de los mejores amigos de la COFEPRIS. Cosa que tampoco se le recomiendo a nadie. 9 de cada 10 psiquiatras recomiendan montar un negocio que dependa de COFEPRIS. Sí. No, eso es una... yo he sabido historias de proyectos de gente, y en muchos de los grupos que tengo contactos con empresarios, cada ratito ves, ¿alguien conoce en COFEPRIS? Es que me destrabe un trámite que lleva no sé cuánto tiempo. Entiendo lo que dices. Oye, entonces, ustedes se han vuelto un referente en México, en América Latina, por lo que han hecho con Luca, por Luca y junto con Luca. Y pues mucho tiene que ver con Kumar, con Kumar Center, ¿no? Con este proyecto. Sí. Oye, ¿en qué va ese proyecto, Andrés? ¿O en qué va Kumar Center? Hoy estamos, primero que a partir de nuestra experiencia y de cómo lo contamos, porque justamente lo que mucha gente hacía era descubrir esto, guardárselo para ver si era negocio y no compartirlo con nadie. Entonces nosotros fuimos por otro camino y se lo contamos a todo el mundo, y mucha gente de toda Latinoamérica viajó a India sabiendo que esta posibilidad existía. Entonces somos bastante amigos con muchas familias que llevaron a sus niños a tratar allá y tienen muchas mejores perspectivas de vida a partir de eso. Desde el punto de vista del negocio, nosotros montamos una empresa encargada de importar y distribuir estos equipos en México, y además una clínica de tratamientos para ofrecer los tratamientos en el momento en que estén aprobados por COFEPRIS. Estamos llevando adelante todos los pasos legales, regulatorios y demás que se tienen que llevar a cabo para
importar tecnología innovadora de salud a cualquier país. Lo bueno es que hemos aprendido mucho en el camino y estamos en un proceso ya en sus pasos finales. Uh-huh. Y lo otro es que también estamos en tratativas con otros países de Latinoamérica. Uh-huh. Y eso hace que en algún punto esto va a estar disponible en todo el continente, con suerte, uh-huh. Para beneficiar a más niños. Hay capacidades de estos dispositivos que son... al final son un dispositivo polivalente. Nuestro uso es el más experimental. El uso neurológico de esta tecnología es el más experimental, pero ya hay aplicaciones probadas para regeneración de tejidos y para el combate al cáncer. Está probado científicamente, está autorizado en India, acá en México todavía no está disponible para el uso, pero nosotros estamos impulsando la adopción para que sí esté disponible al público. Yeah. Oye, y en el caso, estamos digamos que en los próximos años sabremos más de Kumar Center. Esperamos que este año se escuche muy fuerte el nombre de Kumar Center en el mercado porque ya hayamos terminado algunos de los trámites. Se nos atravesaron 3 años de pandemia y de locura que también nos afectaron y se comieron patrimonio, inversiones y demás. Pero sobrevivimos y acá todavía estamos. Y creo que este puede ser un gran año para que se empiece a escuchar fuerte el nombre de Kumar Center en México y en el resto de Latinoamérica. Estupendo, esperemos escuchar pronto de ellos y nos sumamos los cavernícolas, podcast, libros y todo lo que venga a esta labor que traen, porque además sé que han influido, han motivado, han apoyado a mucha gente en América Latina y hacen que, digamos, es un gran... Estando en esas circunstancias, hacen que sean... todo sabe bien cuando alguien te dice una buena experiencia y te la comparte. Y lo quieres probar. Es una misión, es algo que te invade y te habita. Uh-huh. Es decir, si puedo hacer el bien, ¿cómo voy a decir que no? Uh-huh. Sí, y yo no era así y aprendí a hacerlo en este camino y me ha reeducado. Y es una postura... Siempre digo que los budistas piensan como yo y tiene que ver con eso, tiene que ver con llegar naturalmente al mundo, habitar con propósito sí. El mundo y ser consciente de que la verdad nos van a recordar por eso y no por el auto que teníamos. Claro. Sí, por lo que vayas a aportar y el propósito, lo que el legado que dejes en el mundo, tu huella. Andrés, para ir cerrando, dos cosas más. Cuéntame un poco de cómo lo vive también. Seguramente muchas familias también como tú o como ustedes tienen un hijo con una discapacidad y tienen un hijo que no tiene una discapacidad. ¿Cómo es la vida en el caso de Bruno? ¿Cómo eres tú como papá con Bruno? ¿Cómo es la paternidad con él en momentos de, no sé, de escuela, en momentos de que quieres al parque, salir a correr? Es difícil para él, ha sido difícil para mí. Es multifacético. Bruno es un personaje de libro fantástico. Podría ser 3 veces Harry Potter. Tiene una inteligencia, una sagacidad monumental que a veces usa para el mal. Viene y te dice, ¿sabes qué? Es muy interesante esta impresora 3D. Me interesaría mucho saber diseño en 3D. ¿Qué tal si tenemos una impresora 3D? Sí, me está pidiendo la impresora. Sí. Después viene, es muy interesante un Nintendo Switch, pero te intelectualiza y expresa las cosas de una manera muy particular para él. Es víctima de nuestras urgencias y de nuestros focos dispersos de atención. Tratamos de ser justos con él y tratamos de darle su espacio y sabemos que hay una... Luca duerme con nosotros. Yo tengo una cama a los pies de mi cama donde duerme Luca por si tiene epilepsia. Ahora estamos experimentando con mandarlo a su propia habitación. Y esto también genera un problema, porque esa era la habitación solo de Bruno. Y la escuela
cuando nosotros conseguimos que Luca fuera a esa escuela, fue una muy mala noticia para Bruno. No porque él sea mala onda, sino porque le quitamos protagonismo, porque su hermano mayor está en el mismo nivel, está en otro salón, pero en el mismo nivel. Entonces están entrando los dos a sexto, pero Bruno era muy protagonista y ahora apareció otro tipo que sí le dejan tener un iPad en clase y pone música. Entonces es más cool. Y es más cool el hermano que supuestamente está desaventajado. Sí. Entonces, Bruno también tiene su terapeuta, que no es el mismo de Luca, y trabajan cosas de la autopercepción y autoestima. Pero por otro lado, yo trato de pasar tiempo con Bruno y tenemos largas conversaciones. O sea, Bruno también se convierte en la voz de los dos y las cosas que pregunta Bruno se le explican a los dos y desde la conformación del poder judicial y por qué los gobiernos generalmente son criticables hasta las miles de posibilidades de un submarino si vamos a la playa. Uh-huh, uh-huh. En esa cabeza habitan mundos totalmente dispares y variados. Pero sí, hacemos lo que podemos cuando podemos y también, y nos ha servido, cosa que no terminamos de aceptar, pero en algún momento nos va a caer ese 20 también, no es el fin del mundo ser mal padre. O sea, hay que hacer la paz con que no podemos todo, con que no podemos implementar siempre las últimas normas psicológicas y pedagógicas con los niños y decirle que necesito silencio para hablar con tu madre es también parte de la experiencia de ser niño. Yo, además, como padre viejo, me crié a principios de los 80. Yo tenía 5 años en 1980. Uh-huh. Mis padres son de 1950, 1954. Ellos me decían, cállese, esto es de adultos. Uh-huh. Y han sido buena onda porque además yo los agarré jóvenes a ellos y todo, pero el tema es, yo vengo con un marco formativo muy distinto al de otros padres del mismo salón de mis hijos, claro. Que se criaron a principios de los 2000. Sí. Hoy tienen 36 años con un hijo de 10. Nacieron ya con internet. Y nacieron con internet, tienen un montón de cosas. Entonces, yo tengo todavía actitudes de boomer y en algún punto, ayer en un chat puse, mi hijo está haciendo esto que no me gusta, prefiero que le pegue a los compañeros en lugar de estar haciendo esta actividad que me parece peor para su salud. O sea, yo conviví con una violencia desmedida en la escuela y eso ahora es anatema, no se puede nombrar. No podemos proponerlo, no podemos decirle al niño que le pegan en la escuela que devuelva el golpe. Yo lo he dicho, o sea, a mí no me asusta tanto. Y sé que no es óptimo, no es tan Montessori como todos deberíamos ser. Pero bueno, uno tiene que hacer la paz con eso también. O sea, tengo que tener un final y tiene que haber un final para la recriminación por no llegar a los estándares instagrameros del momento. Uh-huh. Y eso también me hace tener paz con Bruno. Yo con Bruno hablo mucho, me divierto en lo que podemos, lo regaño en lo que me parece y espero que no quiera insultarme con su psicólogo en 20 años. Bueno, no sé si sea inevitable el insulto. Espero que elija bien el geriátrico. Oye, y una de las últimas preguntas y de los últimos comentarios. Si yo sé que tienes enfrente y convives con muchos papás que pueden vivir en familias con circunstancias similares a las de ustedes. Si hay algún cavernícola que por azares del destino llegara en un futuro a vivir también circunstancias parecidas a las que tú has vivido como padre, ¿qué consejo les dejarías? En el medio de la neblina de la guerra, el fog of war, que sepan que también es lindo, o sea, que también hay una persona y que la vas a descubrir y que vas a convivir y que tú eres otro y que tú eres padre, y ser padre tiene su significado psicológico y social y actitudinal, y se ganan responsabilidades y redescubres otro tú.
y haces cosas que no pensabas que harías. Yo, por ejemplo, estoy haciendo ejercicio, que no forma parte de mi cosmovisión, como se puede ver en esta gráfica. Pero estoy haciendo ejercicio porque tengo que levantar 40 kilos todos los días, un par de veces. Entonces, si quiero tener cintura en 10 años, necesito ponerme las pilas. Y es algo por mí, y es algo por él, y es algo originado en él, que me va a traer beneficios. Entonces, es un momento de mierda del cual vas a salir vivo y del cual van a venir satisfacciones, aprendizajes, disfrute, solo que distinto. El auto es de otro color, las vacaciones no son de playa, son en montaña, no se puede nadar en la tierra, y tampoco aprendes a nadar por correo. Hay que vivirla, hay que estar, hay que abrir los ojos y hay que saber que eres requerido y hay que estar. Y eso es suficiente. Debería ser suficiente. Andrés, ¿y si tú le pudieras decir algunas palabras al Andrés de hace 5 años, al Andrés del pasado? Tal vez al de 10, al de 15, ¿qué le dirías? Hay algunos Andréses con los que no hablaría. Siempre repetimos eso. Creo que fue muy saludable descubrir que no hay un techo a lo que podemos hacer. O sea, hemos movido mundos y hemos hecho cosas mucho más allá de lo que hubiera sido necesario para simplemente vivir. Y vivir bien y ser considerado exitoso. Creo que recibir no es la bendición, es la visita de Luca con todas sus condiciones y requerimientos, nos hizo mejor persona. Y puedo ser desvergonzado en eso y decir, yo soy mejor persona que hace 10 años. Y eso debería ser suficiente, pero todavía no lo es. O sea, siempre estamos buscando qué cosa nueva descubrir y qué cima nueva conquistar, porque todavía le falta a él, porque todavía le falta adaptar el mundo a lo que necesitamos. Cuando hablamos de llevar a Luca a la escuela de Bruno, nos dijeron, pero no tengo rampas. Sí, güey. Tienes 20 maestros que no están capacitados. O sea, la rampa es lo de menos. La rampa se compra. Tiene gente que no sabe qué hacer con un niño con discapacidad porque nunca en 50 años tuvieron. Y ese tipo de cosas ocurre todos los días. Y el fin de semana pasado volamos a Cancún y nos tomamos unos días en la playa con esta parentela que tenemos de visita. Y fue raro, difícil, porque mi hijo Luca come con a través de una sonda que va directamente al estómago, y en alguno de los movimientos entre el estacionamiento y seguridad y demás, se lo arrancó y lo perdimos. Y su sonda de alimentación y su contacto con la comida desapareció, y ya habíamos pasado los controles de seguridad, y ya era tarde para ir a buscar el repuesto a la casa, y nunca había pasado en 8 o 9 años. Y movimos a un agente de viajes, a una vecina que entró a mi casa, a un chofer que movió y llevó el repuesto al aeropuerto, y un capitán de Aeroméxico llevó al aeropuerto de Cancún, y la gente del hotel me puso la camioneta para que yo fuera a buscar el repuesto al aeropuerto, y tuve a 30 personas alrededor mío durante todo el día, mientras yo estaba pasando el peor estrés de mi existencia. Pero al final todo el mundo a mi alrededor ayudó porque reconoció que había un problema. Y esos pockets de buena onda y de buena voluntad hay que encontrarlos y saber que están y confiar en que el mundo es bastante más suave de lo que parece, pero también hay que encauzarlos. Y tenemos la responsabilidad de seguir haciendo el trabajo para que esa buena onda no solo exista cuando yo pateo una puerta y digo tengo una emergencia, sino que esté más disponible. Porque venimos a hacerle la vida más fácil a la gente.
toda la gente. Y toda la gente incluye ese 15% raro que no nos habla directamente o no terminamos de entender. Entonces, todos los costos y los dolores y los insomnios y las inseguridades y los nervios y fumar y no fumar y empezar a hacer gimnasia y abandonarlo y las depresiones y todo, valen la pena cuando te descubres que puedes decir que soy mejor persona. Y ese es mi mayor trofeo. Andrés, te agradezco infinitamente haber compartido estos micrófonos, ser nuestro cavernícola invitado. Suena albur, pero gracias por prestarme la cueva. No. Encantado, digamos, gracias es un honor estar contigo, compartir. Me he sentido bienvenido, muchas gracias. Qué bueno, yo diría que gracias por hacer visible este 15% de la población del país mundial que vive con discapacidad. Yo creo que ese 15% hoy hemos aprendido que somos todos. Están muy cerca, están siempre muy cerca. Así es. Te agradezco mucho estar en esos micrófonos. Bienvenido cuando gustes. Muchas Seguramente gracias. Sigamos contando historias. Soy Omar Estrada, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más. Y gracias a la gente que está suscrito en nuestras redes sociales, que nos ven en YouTube, en Cavernícolas Podcast, que nos escriben en las redes sociales como TikTok e Instagram, y quienes están suscribiendo a Eres Cavernícola en X. Gracias por todos los mensajes, por todas las conversaciones, por las narrativas que estamos construyendo juntos y juntas, porque eso, gracias a ustedes, nos está detonando las ideas de nuevos invitados, nuevos episodios, nuevos temas. Les agradezco de manera muy entrañable que nos acompañen en cada capítulo. Y yo soy Omar Estrada, gracias por estar en esta cueva. Uga Uga. Cavernícolas. El podcast para papás. Tridente Aceleradora presentó.